Dice Génesis 13, verso 13, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Gracias, te damos todopoderoso, Jehová de los ejércitos, bendiga a las personas en este lugar y a las personas que escuchan fuera de este lugar, Jehová, por su bondad y su amor. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice, capítulo 13, verso 13 del libro de Génesis. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aleluya. Este texto siempre me ha impactado, me ha enseñado a mí el gran problema de la humanidad, ¿verdad? Que los seres humanos han llegado a odiar a Jehová Dios, a aborrecerlo. O sea, la humanidad, imagínense cómo la humanidad ha odiado a Jehová Dios. O sea, durante años ha sucedido esto y se ha repetido durante mucho tiempo. Los seres humanos han caído ahí y por eso es que hubo un gran juicio ahí en ese lugar, en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque esta gente eran enemigos de Dios, eran enemigos, ¿verdad? Que la gente se vuelve enemigo de Jehová Dios, ese es un gran problema, ¿verdad? Porque ser enemigo de Jehová Dios, eso es, como dicen, como morirse. Como morirse porque el que hizo todo fue Jehová. Jehová hizo todo lo que existe y lo hizo para Él. ¿Entiende? O sea, Jehová hizo este planeta, lo diseñó para Él y por Él. Bendito Dios. O sea, que aquí nosotros tenemos que aprender a entender lo que Jesús decía. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, todo es el rey, todo es de Jehová. Eso quiere decir, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Y los seres humanos son tan locos que quieren mandar a Dios, quieren ordenarle, quieren aconsejarlo, pues así es. El ser humano no es cuerdo, ¿verdad? No es cuerdo porque el ser humano no puede entender qué es lo que hace. No sabe lo que hace, como Jesús dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y por eso habla de esto de los hombres de Sodoma. Dice más, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Aleluya. En gran manera. O sea que no es que eran enemigos de Dios, sino que eran enemigos declarados de Jehová Dios. Y por eso dice en el capítulo 18, verso 20. Mire cómo dice, ¿ve? 19, capítulo 18, verso 19 del mismo Génesis, dice el 20, entonces dijo, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahí está, mire, el pecado creció. O sea, el pecado crece, y los hombres se corrompen y los hombres no entienden cómo es esto del pecado. O sea, el ser humano cuando está aquí en este planeta tiene que aprender a buscar a Dios, a tener tiempo para buscar a Dios. La gente no lo hace porque es pecadora. Entonces la gente no tiene el tiempo para buscar a Jehová Dios. Pues los hombres de Sodoma y Gomorra así eran pecadores y dice que se aumentaba. Dice
se aumenta el clamor contra Sodoma y Gomorra, se aumenta más y más. Ahí está, mire. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahí está. O sea, la gente no sabe cómo es que crece el pecado, cómo es que crece el pecado y cómo es que se puede evitar. Por eso uno tiene que entender lo que Jesús vino a explicar. Jesús lo explicó claramente cuando Él vino, cuando Él dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es. O sea, no se puede servir a Dios y a la riqueza porque amará a uno y aborrecerá al otro o menospreciará al otro, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que entender qué cosa es lo que sucede. Porque cuando uno sirve a Dios, uno puede vivir, uno se siente bien y uno descubre que existe lo que se llama la paz. La paz cuando uno sirve a Jehová. Pero cuando uno no sirve a Jehová, entonces las personas se van llenando de espíritus malos cuando le sirven a la riqueza. O sea, la gente le sirve a la riqueza porque se corrompe. Entonces, por eso Jesús lo aclaró y dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la gente cuando se dedica a servir a la riqueza, aborrece a Jehová. O sea, lo llegan a odiar. Imagínense, la gente cuando trabaja, llega a odiar a Jehová Dios. Y lo llega a odiar, por eso Jesús lo decía. No podéis servir a Dios en las riquezas porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y entonces la gente llega a aborrecer a Jehová Dios. Decide por eso. La gente ha escogido a amar la riqueza, servir a la riqueza y aborrecer a Jehová Dios. Y yo me preguntaba antes eso, ¿verdad? Que por qué la gente no decía Jehová. ¿Por qué la prensa, la televisión, la radio no dice Jehová? Y es que la gente aborrece u odia a Jehová Dios. Lo odia a Jehová Dios. Oiga bien, odiar a Jehová Dios. Y los hombres de Sodoma, como dice el 13:13, ¿verdad? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Imagínense, estas personas de Sodoma y Gomorra solo se dedicaban a trabajar. Dedicaban a trabajar y servían a la riqueza y llegaron al punto de odiar a Jehová Dios. O sea, enemigos totalmente, dice, pecadores contra Jehová. Mire, en gran manera, pecadores contra Jehová. O sea, la gente cuando está sirviendo a la riqueza se va llenando de espíritus malos y se va llenando y después le cuesta buscar a Jehová. Ya la gente no siente ganas, siente desanimada porque ya los demonios le van invadiendo, el pecado crece. O sea, los demonios van entrando en el ser humano a medida que se va entregando a servir a la riqueza. Por eso es que hay gente que solo se dedica a estar trabajando y no se da cuenta que llegan al punto de aborrecer y hacerse enemigos de Jehová Dios y lo menosprecian. Entonces la gente se corrompe porque se llena de espíritus malos y salir de ahí es lo que la gente no puede. La gente se va llenando de espíritus malos, empieza a sentir dolores, empieza a sentir malestares, empieza a sentir falta de paz y entonces la gente se va corrompiendo. La gente no entiende eso, pues verdad, de que uno tiene que dedicarle tiempo a Jehová si quiere vivir. Porque si no quiere vivir, usted tiene que dejar que la gente se dedique a la riqueza, al trabajo, vamos a decir. Cuando la gente solo piensa en el trabajo, en la riqueza, entonces la gente se llena de espíritus malos. Aunque al principio se sienta alegre cuando está trabajando, la gente al postrer se va llenando de enfermedades, de dolor y de angustia, de confusión. Porque uno tiene que tener el tiempo para buscar y alabar a Jehová. Porque quien creó todo esto
Este planeta, vamos a decir, es Jehová Dios. Y si Él lo hizo, Él pone las coordenadas y Él dice lo que hay que hacer. Que no podemos servir a Dios y a la riqueza. Lo mismo, exactamente lo mismo le dijeron a Adán. Me tenés que servir porque si servís a la riqueza vas a morir, se lo dijo de otro modo. O sea, la muerte llega, ¿por qué? Porque la gente se dedica a la riqueza. Y la gente no entiende que se enferma y se muere a causa de estar sirviendo a la riqueza, ¿verdad? Porque se va llenando de espíritus malos. Entonces aparece lo que se llama el enojo. Aparece lo que se llama el enojo. Por eso es que Jehová Dios estableció, por ejemplo, la ofrenda. La ofrenda, el diezmo y todas esas cosas demuestran si la persona se está llenando de espíritus malos. Que eso es lo que le pasó a Caín y Abel. Habían los dos hermanos que llegaron al templo y el uno ofreció sacrificio a Jehová y el otro también, pero ofreció lo mejor porque se dio cuenta de que todo era de Jehová y lo hizo bien, pero Caín no lo hizo. Entonces Caín estaba más preocupado por tener riqueza, porque se le multiplicaran las riquezas y darlo en el templo, darlo en la iglesia era un desperdicio. Entonces él se fue llenando de pecado y se fue llenando de enojo su interior. Y Jehová lo llamó y le dijo que por qué se había enojado, porque había decaído su semblante. Caín se sentía mal, se sentía enfermo, se sentía enojado, se sentía amargado, porque estaba dedicado a servir a la riqueza. Y ahí es donde la gente se corrompe y se vuelve violenta, ¿verdad? Se vuelve violenta y se descompone. Por eso uno habla en contra de los periodistas, por ejemplo, porque ellos enfatizan en servir a la riqueza. Ellos inducen a la gente a adorar a la riqueza. Ese es el trabajo de ellos, enseñarle a la gente a adorar la riqueza. Ellos no quieren servir a Jehová, ellos no van a decir Jehová. ¿Le ha oído alguna vez algún periodista decir Jehová Dios? No lo dicen. Imagínense, y Jesús vino y Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oiga bien, santificado sea tu nombre. Y usted le va a oír a una de esas criaturas decir el nombre de Jehová. No lo dicen, no lo dicen. Y uno tiene que acostumbrar a alabar el nombre de Jehová e invocar el nombre de Jehová. Tiene que aprender esas costumbres. Porque si no lo hace, quiere decir que está sirviendo a la riqueza. Y la gente se descompone y se enoja. Y cuando la gente se enoja es que tiene espíritus malos, que son el pecado que dice ahí, se vuelven malos y pecadores. Contra Jehová, oiga bien, como dice aquí, contra Jehová en gran manera. Mira, los hombres de Sodoma eran enojados. La gente enojada es enemiga de Jehová Dios. Y la gente es enojada porque odia a Jehová Dios, porque para ellos el dinero lo es todo. Por eso muere ese montón de gente que va a los Estados Unidos, porque la gente no va a buscar a Jehová. Ya, vamos a ir a buscar a Jehová. Dicen que hay un templo donde solo Jehová se dice, ¿verdad? Busque un templo donde diga solo Jehová en todos los Estados Unidos, que son 50 estados. Vaya, busque donde solo se diga Jehová, 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 no van a decir. La gente dice dólares y dólares y dólares y dólares y dólares y remesas y dólares y de remesas. Y eso es ese es el servir. Y eso a la gente no se da cuenta que eso lo enferma y eso lo mata. Y la gente se vuelve enemigo de Jehová Dios. Y durante años los seres humanos han hecho eso. De que se han vuelto enemigos de Jehová Dios. Se han vuelto enemigos y lo aborrecen, lo odian. Y Jesús eso vino a explicar que no se podía servirle a Él, a Jehová y a las riquezas. Porque a uno vamos a amarlo y al otro lo vamos a odiar. ¿Entiende? Entonces por eso uno va a aprender a amar a Jehová. A amar a Jehová. Servir a Jehová. Porque si no lo hace, entonces la persona muere. ¿Por qué? Porque el pecado se incrusta
en el interior de las personas. Y mire cómo dice, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 3. Mire cómo dice Éxodo capítulo 3. Dice verso 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Sí? Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Ahí está, mire. O sea, esta gente les exigía solo trabajo. Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y nada de buscar a Dios. Entonces Dios dice, he descendido para liberarlos, dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra de que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahí está, mire. O sea, la gente se corrompe. Siempre hay criaturas que están empujando a los demás solo a dedicarse al dinero, a buscar el dinero. Y la gente se llena de espíritus malos. La gente se llena de demonios y de enfermedades y la gente se angustia. La gente tiene que entender que toda persona que es enojada es enemigo de Jehová Dios. Enemigo declarado de Jehová Dios. Así es. Por eso cuando uno se casa le parece que uno va a vivir en paz con la gente, que con los que se casan, y la gente no. Se hacen tantas cosas para casarse la gente, pero cuando ya la gente se da cuenta de que unos buscan una cosa y otros buscan otra. Unos se dedican a buscar a Dios y otros se dedican a buscar la riqueza. Y entonces se vuelve aquello una cosa incómoda, una cosa de enemistad contra Jehová Dios. La gente se descompone, la gente no sabe por qué, porque unos sirven a la riqueza y otros quieren servir a Jehová Dios. Por eso componer al mundo no es sencillo, porque la gente se corrompe. La gente se corrompe a causa de servir a la riqueza, y en los hogares la gente no logra conciliar el amor y el estar bien. Porque uno está pensando en el dinero y el otro tal vez esté pensando en Dios, en Jehová. Y ahí es donde se hace una gran diferencia, ¿verdad? Que las personas no pueden convivir y se vuelven enemigos, como el caso de Caín y Abel. Abel estaba feliz sirviendo a Dios, pero Caín no. Caín era una persona que sentía incomodidad por todo. Se sentía mal, Caín, porque tenía en su corazón enojo, el pecado, y él llegó a aborrecer a Jehová Dios. Porque cuando Jehová le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Él le contestó malcriado a Jehová y le dijo, ¿acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? Sí. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué le parece? Imagínense. O sea, estaba enojado contra Jehová Dios. ¿Que para qué le preguntaba eso? Y él había matado a su hermano, ¿entiende? Entonces, por eso es que el ser humano se corrompe. Y usted mira cómo la prensa induce a la sociedad a pensar, a hablar del dinero. Ellos se ponen a hablar de corrupción y ellos son los primeros corruptos porque inducen a la gente a dedicarse solo al dinero. Y como les decía yo a los hermanos, imagínense por ejemplo los maestros de escuelas simple y sencillamente han hecho decretos que los hacen buscar la muerte y no se dan cuenta. Por ejemplo, todos los maestros buscan la jubilación. Y todo maestro que busca la jubilación busca la muerte. Así es. Todo maestro que busca la jubilación busca la muerte. Imagínense, son leyes para destruir a los humanos.
para destruir a los humanos. Eso es increíble, estudiar eso. Yo, como le digo, cuando yo estudiaba en el Instituto Central, miraba que los maestros siempre decían, no, a mí me falta tanto solo para jubilarme. Y cuando llegaban a la jubilación, envejecían tan rápido y se morían. Y yo decía, increíble, ¿cómo ellos no saben que es malo esto de servir a la riqueza y de confiar en la riqueza? Porque uno envejece rápidamente porque los espíritus le van quitando la paz, le van produciendo dolor, le producen angustia. Y esas cosas son las que hacen que la gente envejezca rápidamente. Por ponerles metas, o sea, que hacen leyes para destruir a la gente. O sea, usted mira, unos hacen leyes para una cosa y otros hacen leyes para otra. Hicieron un estatuto del docente para enriquecer a los maestros también. O sea que lo que he notado yo es que a los maestros como que los agarran como piezas angulares para poder destruir a los niños, a los jóvenes, a los educandos, a la gente que se educa. Porque un maestro, al aprender eso de que uno tiene que buscar la jubilación, simple y sencillamente le está poniendo límite a su vida. O sea, no piensa de que puede vivir. Y uno, para poder vivir, tiene que aprender a vivir diariamente. Como Jesús dijo, no os preocupéis por el día de mañana. Cuando uno piensa en el futuro, entonces uno planifica su muerte. Pero cuando usted hace su trabajo diariamente y trata de vivir y agradece el poder hacer lo que hace, entonces usted tiene asegurado de que va a vivir mucho tiempo. Pero cuando yo miro que le ponen a los maestros esa meta de buscar la jubilación, como le digo, había un maestro de la escuela de los niños que se llamaba el profesor Toño. Yo me quedé asustado, bien joven él. La alegría de él era jubilarse y digo yo, increíble, y se muere. ¿Cómo la gente no entiende que servir a la riqueza y ponerse como meta la riqueza es morir? No se pone a pensar, ¿de dónde me viene este dolor? ¿De dónde me viene esta enfermedad? Por estar pensando en la riqueza. Entonces la gente no entiende que se llena de espíritus malos cuando está sirviendo a la riqueza. Y no solamente se llena de espíritus malos, sino que se enoja contra Jehová Dios. Y se vuelve enemigo de Jehová Dios, como los de Sodoma y Gomorra. Que ellos tenían mucha riqueza, pero tenían un odio hacia el Creador enorme. Así es. Un odio hacia el Creador enorme. Cuando yo estaba pequeño, a mí me llevaban a la iglesia Príncipe de Paz. Íbamos a los cultos de oración y los cultos de oración, le digo que tronaba, parecía desfile, bendito Dios. Y fíjese que la gente, los vecinos, agarraban a pedradas la iglesia. La agarraban a pedradas la iglesia. Y se oían aquellas pedradas, plum, 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 por todos lados. Cuando estábamos en el culto de oración. Todo eso me intrigaba a mí. Y hasta que Jehová me enseñó que la gente estaba llena de espíritus malos y que lo aborrecían a él. Y como era la iglesia Príncipe de Paz, yo decía, increíble cómo esta gente quizá crean buscar la paz y no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque la gente que los rodea están llenos de demonios, personas que se han dedicado a odiar a Jehová Dios, ¿entiende? Entonces por eso a mí no me gustaba. Y habían unos niños en la entrada de la iglesia que cuando yo iba pasando me decían, y vas a ir a hacer tortillas a la iglesia, porque en esa iglesia se aplaudía bastante. Todos los cantos eran aplaudidos. Entonces me decían los niños, vas a hacer tortillas, me decían, allá adentro, vos. Me decían así, imagínense, habían como 3 niños así en la entrada, niños malos, llenos de demonios. Yo antes no entendía de que los niños tenían demonios también, porque hablaban contra Jehová Dios. Se burlaban de todos los que entraban a la iglesia. Imagínense. Por eso yo le decía a Dios, si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer bien para usted. Porque la gente no sabe contra qué se enfrenta. Contra
demonios que la gente tiene. Si usted mira que la gente ni siquiera dice el nombre de Jehová, y Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y no lo mencionan. ¿Por qué? Porque ellos tienen demonios que odian a Jehová Dios. O sea, como los de Sodoma y Gomorra. Por eso uno trabaja para hacer una ciudad. Como dice aquí en el libro de Proverbios. Mire cómo dice, Proverbios capítulo 16. Por eso aquí explica capítulo 16, verso 6. Dice, capítulo 16, yo le decía a Dios cómo se corrige, cómo se cambia eso de los demonios de la gente. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo quitar eso? Y dice aquí en el libro capítulo 16, verso 6 de Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Eh? Ahí está. Eso a mí me impactó. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Solo esa frase le leo. ¿Por qué? Porque Jesús, esto exactamente fue lo que vino a hacer. Dijo que había que tomar la cruz cada día y seguirle. O sea, quiere decir la misericordia. Perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo antes me molestaba con la gente porque la gente no quería a Jehová. Pero me di cuenta de que ellos no saben lo que hacen, porque la gente tiene demonios que no los puede soltar. No los puede soltar. O sea, los demonios tienen amarrada a la gente. Y uno no se tiene que resentir con las personas, porque la gente tiene demonios. Porque los inducen todos los días los capataces a servir a la riqueza para que se vayan llenando más de demonios, a que se agrave el pecado. Así es. Y por eso dice, con misericordia. Por eso es que Jesús vino, no dijo el texto sino que lo explicó, lo practicó y dijo que había que tomar la cruz y perdonar, perdonar, perdonar. Y la palabra, mire, santifícalos en tu verdad, las dos cosas, perdonar y la palabra para corregir el pecado. O sea, con misericordia y la palabra se corrigen los demonios. Así es. Con misericordia. Entonces uno, cuando la gente viene a esta iglesia, se le explica que tienen que perdonar, pero la gente no entiende qué es perdonar. Es increíble. Mire, he visto tanta gente que le explica que tiene que perdonar y no logra saber cómo se hace y por qué hay que hacerlo. No lo logra entender. Porque uno tiene que perdonar orando por sus hermanos, por sus enemigos, por todos, a manera de que el enojo no se desarrolle. Y hay que oír la palabra. Pero la gente no logra entender eso. No lo logra entender. La gente siempre tiene el pecado ahí y no puede limpiarlo. ¿Por qué? Jesús decía, si vosotros perdonáis a los hombres vuestras ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es lo mismo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces usted dice, ¿cómo vamos a quitar el enojo de la gente? Hay que enseñarle a perdonar. Pero si la gente no sabe qué es perdonar, ¿qué le parece? ¿Ah? Por eso les hablaba de la mamá de muchos, ¿verdad? Que era doña Gladys Lanza, que decía, ni perdón ni olvido. Esa es la mamá de mucha gente, sí. Ese tipo de personas. Así es, por eso es que el hombre no le gusta lo de Jehová. El hombre no le gusta lo de Jehová porque tiene el enojo ahí. Tiene los espíritus malos que están en el interior de las personas y la gente no se puede corregir eso sin la palabra y sin perdonar. La gente tiene que enseñársele a perdonar. La gente no debe de tener pleitos jamás. Usted nunca debe de tener pleito con los demás. Así es. La gente que tiene pleitos con los demás es porque no puede perdonar. No puede perdonar. Y si no puede perdonar, tiene los resentimientos que tenía Caín contra su hermano Abel.
sin que él le hubiera hecho nada, lo aborrecía. Así es. O sea, el mismo David se asustaba, que les decía, me aborrecen sin causa, decía. Él no entendía por qué lo odiaban, hasta sus mismos hermanos. Los hermanos de David lo odiaban a él, lo odiaban, sí. Era increíble. El mismo Absalón que él amaba, lo odiaba a su padre, así es. Y por eso él decía que cómo podía vivir, no podía vivir. Estos hombres se desenvolvían en medio de gente pecadora. Él mismo dijo, en pecado me concibió mi madre. Por eso usted mira, la prensa son pecadores, son gente perversa. Solo enseñándole a servir a la riqueza a la gente y a cuidar la riqueza, a celar la riqueza desde ahí. Si Jesús, que tenía Judas a la par de él, nunca le dijo nada de la riqueza, solo le dijo, este diablo, así es, este diablo, porque le gusta la riqueza. Cuando a una persona le gusta la riqueza, es diablo, es diablo. Por eso usted mira la prensa cómo habla de la riqueza. Eso es todo para ellos. Y corrompen la sociedad, corrompen a la mujer. Que la mujer no sabe qué cosa es el pecado. Porque tiene los hijos y los hijos se enamoran del dinero. Y no se dan cuenta que eso es malo. Uno tiene que aprender a servir a Jehová con alegría, con deseos. Y por eso se trabaja, se tiene que trabajar en estas dos herramientas. Con misericordia y verdad, ¿no? Perdonar y la palabra, santifícalo, o sea, es la limpieza que hace, el pulimiento de la palabra lo pule por dentro a usted. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Mira? Y por eso se hace este trabajo. Entonces usted va a lograr ver que la gente vive en un ambiente, como dice el Salmo 120. Mire que el salmista aquí se sentía amargado de la vida, verso 6. Mire qué feo, ¿verdad? Vivir con personas que aborrecen a Jehová. Eso es cosa seria. Por eso yo le decía a Dios, algún día encontraré gente que lo ame a usted, pero en gran manera. Que no lo odie, sino que lo ame. O sea, como Jesús dijo, que uno para vivir tiene que amar a Jehová Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. O sea, Jehová requiere dedicación, porque si no los espíritus se lo llevan. La gente ve morir a otro y ni parpadea, nada. Y sabe que va por el mismo camino y no lo entiende, no lo ve. Que va a morir. Oiga bien, va a morir, la gente se muere. La gente habla de morirse, pero como tomarse una Pepsi, una Coca, así, de sencillo. Mire cómo dice el Salmo 120, verso 6, mire. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Mire, ahí está. O sea, el salmista no aguantaba vivir con las personas con las que convivía. El mismo Elías, él mismo le dijo a Dios que tenía que se lo llevara, mejor, que no aguantaba Elías, imagínense. Vivir en medio de personas que aborrecen a Jehová Dios. ¿Cómo usted nota que una persona aborrece a Jehová Dios? Que siempre está hablando problemas hacia eso. O sea, aborrecen la paz, dice. Aborrecer la paz es lo mismo que aborrecer a Jehová Dios. Es lo mismo que aborrecer a Jehová Dios. La gente que ama a Jehová Dios ama la paz. Por eso se le llama, a los hijos de Dios se le llaman pacificadores. 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 O sea, usted va a estar junto con personas que les guste la paz. Porque las personas que no les gusta la paz son enemigos de Jehová Dios, se declaran. Por eso usted mira las noticias
buscan quitarle la paz a la gente, porque son construidas, formadas con los demonios, para que la gente se angustie y se muera. Así es. No le digo que la gente se va para Estados Unidos allá por servir a la riqueza, por servir a la riqueza, no es por otra cosa. ¿Qué es lo que busca la gente? Morirse, morirse. Porque cuando ya planifican su vida, entonces se mueren. Toda persona que planifica su vida se muere, se muere, se muere. Toda persona que planifica su vida se muere. Y por eso usted tiene que aprender a vivir diariamente. Jesús decía, no os afanéis por el día de mañana, qué comeréis ni qué beberéis. Por el cuerpo no os preocupéis, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. Imagínese que cuando usted planifica su vida, usted planifica su muerte. Así es. Pero si usted dice, yo voy a vivir en paz y voy a buscar personas que les guste vivir en paz. Así es. Que les guste vivir en paz. Eso es. Entonces, ahí dice, mire, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Mire, Salmo 120, 6 y 7. Imagínense, o sea, la gente hace guerra. ¿Sabe por qué lo hace? Porque odia a Jehová Dios. Usted mira la prensa, cómo odia a Jehová Dios. Lo odia, así declaradamente. Son criaturas perversas, gente mala, que destruyen la sociedad. Sí. Y le dicen que aquí lo que hay que cuidar y hay que adorar con todo el alma y todo el corazón es el dinero. O sea, el ser humano no sabe que tiene que trabajar para vivir. Y por eso nosotros, Jehová nos puso a hacer una ciudad. Una ciudad. Mire cómo dice el Salmo 122. ¿Cómo usted nota la gente que quiere vivir? Dice, Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué le parece? La gente se va a hacer una ciudad con personas que les gusta buscar a Jehová en la casa de Jehová. Así es. Eso es. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí están. Yo me alegré. Esa es la ciudad que se va a hacer. Por eso usted no le diga a la gente, anda a la iglesia, pecador, Satanás, ¿verdad? No los regañe, déjenlos, que ellos no saben lo que hacen. Ellos lo que quieren es morirse porque aborrecen a Jehová Dios. Por eso Dios pone los dos ejemplos, a Caín y a Abel. Caín no le daba prioridad a Jehová Dios. Miraba a Jehová Dios con las patas, como dice. Odiaba a Jehová Dios, aborrecía la paz, aborrecía a Jehová Dios. Y él buscaba desquitársela con los que le daban prioridad a Jehová Dios. Por eso es que Abel era un hombre que le daba prioridad a Jehová Dios en el templo. Entonces la ciudad se tiene que hacer con personas que le den prioridad a Jehová Dios. Sí. Que perdonen, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oiga bien, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así es. O sea, la gente tiene malos espíritus. Si a usted no le gusta la iglesia, quiere decir que usted va a llegar a un momento que va a declararse en aborrecedor de Dios, que aborrece la paz,
y va a crear conflictos, va a crear celos, va a crear envidia, que era lo que sentía Caín. Sentía envidia contra su hermano Abel. Por eso este lugar se tiene que ir escogiendo a las personas que dice aquí. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mira, si a usted no le gusta venir, entonces quiere decir que usted aborrece la paz, que usted no puede vivir delante de Dios y se está declarando enemigo de Jehová Dios, porque si uno no le da prioridad a Jehová Dios, no está haciendo las cosas con fe, como dice, como Abel, que Abel le dio lo mejor, quiere decir darle prioridad a Jehová Dios. Si usted no le da prioridad a Jehová Dios, se va a terminar enojando, se va a terminar enfermando, se va a resentir y va a culpar a todo el mundo de eso, como Caín, que culpaba a su hermano Abel. Por eso Jehová a mí me decía, vas a hacer estas cosas tú. En una iglesia yo miraba cómo funcionaban las iglesias y por eso me enseñó eso de que uno no puede poner a personas que tengan enojo a hacer tareas de Jehová. Si usted tiene enojo, usted no va a hacer las cosas bien para Jehová. Lo va a hacer pateado y va a aborrecer a Jehová. Y va a hacer conflictos y se va a convertir, como dice, en un diablo como los de Sodoma y Gomorra, que toda esa gente eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y mire cómo dice la ciudad que vamos a hacer. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Mire, usted va a pensar en este lugar, en esto, en las personas que les gusta la paz, personas que le dan prioridad a esto. Así es, miren, nuestros pensamientos estuvieron dentro de tus puertas, mire, oh Jerusalén. Y entonces de aquí empieza la ciudad, que aquí es el centro, aquí es el parque central, aquí es la capital, como dice, mire, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Ahí está, mire. Usted no me vaya a decir que usted es cristiano y usted tiene problemas. Y usted habla y vive hablando y vive hablando y hablando. No, usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Usted tiene que ser una persona que ame la paz. Si usted no ama la paz, se vuelve enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Porque la ciudad tiene que ser edificada, dice Jerusalén, que se ha edificado. Mire, construir con personas que les gusta la paz. Como una ciudad que está bien unida entre sí. Mire, cómo se perdona, ¿verdad? Y dice, allá subieron las tribus de Ja. Ahí está, mire. Personas que donde estén se concentran en el nombre de Jehová. Esas son las tribus de Ja. Por eso en su casa, cuando usted tiene el nombre de Jehová, vea que eso es muy importante. Eso es muy importante. No son los muebles que compra, el carro que compra, todo lo que usted tiene. No, se va a morir. Si le da prioridad a todo eso, se va a morir. No podéis servir a Dios a la riqueza, Jesús decía. Por eso la gente quiere bienestar y no puede. Y por eso dice, allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Mire, alabamos el nombre de Jehová. Alabamos el nombre de Jehová. Porque si alabamos la riqueza, entonces nos volvemos personas pecadoras contra Jehová. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Así es. En la iglesia no se puede vivir hablando de dinero, de riqueza. No. De abrir negocios. Hermano, le vendo tal cosa. No, eso no lo haga. No lo haga aquí. Váyase al mercado. Así es, ¿verdad? Tiene que entender por qué. Porque es una ciudad. Y miren cómo dice, ¿eh? Allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque ahí están las sillas del juicio. Ahí está, mire. Usted se va a sentir en paz, porque piensa
en las personas que les gusta la paz. No esté pensando en los Caínes, en los Judas, en los Pedros. No, tiene que pensar en los que les gusta la paz. Tiene que pensar. Entonces por eso dice, ahí están las sillas del juicio. Mire, ahí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahí está la autoridad. Esa es la autoridad, la paz. La paz es la autoridad que Dios nos da. Y por eso dice el verso 6, dice, pedid por la paz de Jerusalén. Ahí está, mire, entonces uno ora siempre para que haya paz en un lugar como este. En un lugar con este tiene que haber paz. Nosotros antes teníamos mucha misericordia de la gente, pero la gente no tiene misericordia. Entonces, como dice, que uno tiene que tratar sin misericordia al que no tiene misericordia. ¿Entiende? Y por eso dice, y entonces no había paz, pero se tiene que construir la paz. Usted no tiene que hinchar los problemas, porque si no, vaya, siéntese en una cabina de noticias. Ahí, sí. Ahí siéntese y ahí se va a sentir, ese es su lugar. Pero este lugar tiene que edificarse con paz, empezando por la gente que le gusta esto. Pero si usted le da prioridad a otra cosa, se va a sentir mal, se va a enojar. Y va a decir, ¿por qué? Si usted no le da prioridad como Caín, se va a enojar. Y va a ver que Abel le dio prioridad y puso como punto principal primero Jehová, después Jehová y después Jehová. Siempre Jehová. Mire. Y dice el verso 7, mire, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando estamos en estas reuniones, como los discipulados de viernes y sábado, increíble, se experimenta esa paz. Sí, esa paz. Ahí es donde se construye, mire. O sea, se construye con paz. Ahí están, y por eso dice el 7, sea la paz dentro de tus muros, mire, y el descanso dentro de tus palacios. Mire, cuando hacemos los quietitos, esos son los palacios. Ahí nos reunimos, nos ponemos quietos, mire, y ahí hay descanso, porque nos ponemos mansitos y humildes delante de Jehová y hallaréis descanso para vuestras almas, como dice Jehová. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Mire, ahí está la paz. Eso es. Por eso usted tiene que trabajar para no hacerse enemigo de Jehová Dios. Y diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová. Mire, por amor a la casa de Jehová. Por amor a la casa de Jehová. Por amor a la casa de Jehová. Usted tiene que aprender que si usted no ama un lugar así como este, se va a terminar enojando. Y se va a enfermar. Y le va a dar dolor. ¿Así? Y se va a angustiar y va a ver la muerte y va a preguntarse que Dios no lo quiere. No, mire cómo dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Ahí está, mire. Aquí hacemos todo para el bien de la casa de Jehová. Así es. Así es que se hace la ciudad. Así es que se edifica la ciudad. Así es como se construye la ciudad. Mire cómo dice, por eso aquí ya la ciudad hecha, ya terminada. Solo le estoy dando los planos nada más, ¿verdad? Así es, usted se pregunta, hermano, ¿y entonces qué nos está explicando? Entonces, ¿verdad? No, los planos de la ciudad. Mire, Apocalipsis capítulo 21, mire. Aquí habla ya de la ciudad hecha, ya cuando está hecha. Ya la ciudad hecha, dice, mire, no es como Sodoma y Gomorra, que aquellos eran malos y pecadores contra Jehová.
Mire cómo dice el 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Ahí está, ¿eh? Santa quiere decir ciudad de paz. Ciudad de paz. Por eso usted está aquí. Y si usted tiene de estar aquí y da problemas, ¿qué vamos a pensar? Que su papá es Caín y su mamá es doña Gladys Lanza. Así es. Así es. Sí, eso. Y mire cómo dice el 2. Y yo, Juan, mire, estos hombres no pudieron edificar la ciudad. No pudieron. No sabían cómo era. Y mire cómo dice, ¿eh? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Mire, ahí está. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mire, así es. ¿Qué le parece? Servir a Jehová con humildad. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ahí está, mire, Jehová, el Dios de paz. ¿Qué habla Jehová? Noticias, hermano, último momento. No, eso es el diablo. Eso es trabajo del diablo. Si usted oye eso, es que usted oye al diablo, y su papá es el diablo. Pues yo le decía, Caín es su papá. Sí. Así es. Jehová habla paz, y por eso dice, mire, y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Mira, ya no habrá muerte. ¿Qué le parece? Ya usted no tiene que jubilarse. ¿Qué anda buscando? Trabajando. No, hermanos, que estoy trabajando. ¿Sabe qué anda buscando? Su muerte. Así es. Hemos visto mucha gente planificar su muerte y no entender nada, nada de este evangelio. No entiende nada la gente. Y miren cómo dicen: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice el 4. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni quejas, ni dolor, mira, porque las primeras cosas pasaron, ¿eh? Ahí está. Puede ver, todo tiene que pasar. Eso que la gente se enferma, se angustia, todo tiene que pasar. La gente tiene que darle prioridad. Por amor a la casa de Jehová buscaré tu bien. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Así que usted sabe si va a servir a Jehová o a la riqueza. Si se enoja, usted va a saber a qué está sirviendo. Cuando mire un enojado, va a saber también a quién sirve el enojado. Así es. Póngase de pie. Gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Eres bueno. Tu bondad permanece para siempre. Gracias, Todopoderoso, por tenernos aquí, por su bondad, por su amor. Le adoramos, le exaltamos, Jehová.